Buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, queremos expresar nuestro profundo dolor y solidaridad con los familiares de las más de 500 víctimas mortales, producto de la peor catástrofe sísmica en el Ecuador en los últimos 67 años. Este es un momento de unidad, este es un momento de responsabilidad, este es un momento de unirnos todos con un solo objetivo: reconstruir el futuro de quienes lo perdieron todo. Una vez que hemos avanzado en una primera fase, la fase de emergencia humanitaria, que incluía el rescate de las personas atrapadas en infraestructura, el apoyo con agua, con alimentos, una vez que hemos podido enfrentar una coyuntura muy compleja, es necesario iniciar una segunda etapa. Y esta segunda fase va de la mano con el proceso de recuperación de las zonas afectadas, de las provincias de Manabí y Esmeraldas. En este marco es que el Gobierno Nacional presenta la Ley de Contribución Solidaria con las víctimas del terremoto. Y es precisamente que en el marco de una acción en materia económica, social y productiva, que busca recuperar la infraestructura pública básica para que estas personas puedan recuperar la normalidad en su vida diaria, que puedan llevar adelante sus actividades productivas a través de vialidad, que puedan tener su vivienda, que puedan recuperar sus capacidades productivas, llevamos adelante esta iniciativa. Esta va a ser una tragedia que va a dejar secuelas por muchísimo tiempo. Vamos a iniciar un proceso de reconstrucción que va a tardar seguramente muchos años, varios años. Es un proceso de larga recuperación, pero tenemos que iniciar lo antes posible este proceso. Y para ello se ha presentado por parte del señor Presidente de la República el día de ayer los principales elementos del marco normativo, que será enviado con carácter de económico urgente a la Asamblea Nacional en los siguientes días. Con este marco normativo esperamos recaudar un monto de entre 650 y 1.000 millones de dólares. El director del Servicio de Rentas Internas explicará con un poquito más de detalle por qué este rango. Y es precisamente en este marco que esta normativa tiene dos grandes componentes. El primero, un conjunto de beneficios en materia tributaria en favor de los directamente afectados por esta catástrofe, en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Y el segundo, un grupo de contribuciones solidarias para apoyar a los directamente afectados. En este momento, permítame, le voy a ceder la palabra al director de Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, quien nos va a explicar con todo detalle estos dos componentes de la ley. Muy buenas tardes, estimados representantes de los medios de comunicación. Antes que nada, permítanme enviar un abrazo fraterno y mis más sentidas condolencias a todos mis hermanos manabitas. Quiero decir que además de mi responsabilidad como director del Servicio de Rentas Internas, tengo una obligación moral con mi provincia, así como con los hermanos de Esmeraldas. Todo mi compromiso, así como de todo el gobierno, para levantarnos de las pérdidas de esta tragedia. En cuanto a las acciones adoptadas ya mediante resolución del SRI, debemos informar las siguientes. Se amplía el plazo del pago de las cuotas del régimen impositivo simplificado RISE hasta el mes de septiembre. Es decir, quienes desde el mes de enero hasta la presente fecha y durante los siguientes meses deban de pagar sus cuotas del RISE tendrán una ampliación de plazo hasta el mes de septiembre del 2016. Se amplía el plazo para la declaración y pago de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2015, que como ustedes saben, en el caso de sociedades se debía realizar durante este mes de abril hasta el mes de septiembre del 2016. Se amplía adicionalmente el plazo del pago de todos los demás impuestos
y tasas vehiculares hasta el mismo mes de septiembre del 2016. Para el efecto se ha tenido la debida coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito y con el Servicio Público para Pagos de Accidentes de Tránsito, ya que estos valores se incorporan dentro de un solo pago en la matrícula de los vehículos. Se amplía el plazo para las demás declaraciones y pagos relacionados con el IVA y retenciones hasta julio del 2016, teniendo similar tratamiento otras obligaciones tributarias que se hayan vencido en estos días y las que se venzan en los meses siguientes hasta el mes de julio del 2016. Mediante decreto ejecutivo se tiene previsto exonerar del anticipo de impuesto a la renta por el periodo fiscal 2016 a los contribuyentes de la provincia de Manabí y de las zonas afectadas del sur de Esmeraldas. Mediante el proyecto de ley que crea estas contribuciones solidarias para la atención de las víctimas del terremoto del 16 de abril del presente año, se tiene previsto los siguientes beneficios, los siguientes elementos. No se pagarán las cuotas del RICE de abril a diciembre del 2016, beneficiando a cerca de 70.000 contribuyentes. Se exonera de pagar el saldo del impuesto a la renta del año 2015, tanto a personas naturales como empresas. Se exonera también del ICE a los bienes donados cuando el beneficiario sea instituciones del sector público. Esto aplicaría principalmente para cocinas o cocinetas a gas que se deban utilizar, por ejemplo, en los albergues o en las viviendas que se puedan ir reconstruyendo en reasentamientos urbanos. También se exonera de todo impuesto a las donaciones que hayan sido destinadas a los afectados por esta gran tragedia. En el caso de que algunos contribuyentes hayan pagado algunas de las obligaciones que se acogen a estos beneficios, esos valores serán devueltos por el Servicio de Rentas Internas de Oficio. Además, y con una convicción de que la acción colectiva, de que la contribución solidaria de todos a través del gobierno que pretende destinar estos recursos para la reconstrucción, para la rehabilitación y para la atención integral, sobre todo de nuestros habitantes, sobre todo del ser humano, de nuestros habitantes de las provincias de Manabí y de la zona sur de Esmeraldas, el proyecto tiene establecidas las siguientes contribuciones. Una contribución solidaria de 2 puntos adicionales sobre el impuesto al valor agregado por un plazo máximo de 1 año. Es decir, que la medida tendrá una extensión de hasta 12 meses, pudiendo ser el plazo inferior para la aplicación de esta medida. Por ello, el rango de recaudación estimada de entre 650 millones y 1.000 millones que señalaba el ministro coordinador de Política Económica. Todo dependerán de las circunstancias y de las necesidades, pero lo que quedaría establecido en la ley que el plazo máximo es de 1 año, pudiendo ser inferior mediante decreto ejecutivo. Una contribución solidaria por una sola vez del 0.9% del patrimonio de las personas naturales que tengan patrimonios por más de $1 millón. Una contribución solidaria por una sola vez del 3% de las utilidades del ejercicio fiscal 2015 de las sociedades, es decir, de las empresas o las personas jurídicas. Adicionalmente, se establece una contribución solidaria
para quienes perciben más de $1.000 mensuales, quienes contribuirán con un día de su sueldo o con un día de su valor equivalente de ingresos de un mes para enfrentar esta tragedia. Es decir, un solo día de su sueldo o de su valor equivalente de ingresos mensuales. Para quienes trabajan en relación de dependencia o quienes perciben otro tipo de ingresos como son las rentas de los profesionales. El rango será el siguiente: entre $1.000 y menos de $2.000, el número de meses en que se aplicará esta contribución solidaria será de un mes. Quienes perciban entre $2.000 y menos de $3.000 contribuirán con un día de su sueldo o ingreso mensual por 2 meses. Quienes perciban entre $3.000 y menos de $4.000 contribuirán durante 3 meses con un día de su remuneración. Quienes perciban entre $4.000 y hasta $5.000 contribuirán con un día de su remuneración por 4 meses. Y quienes perciban de $5.000 en adelante contribuirán con un día de su remuneración o ingreso equivalente mensual durante 5 meses. Estas contribuciones no aplicarán de ninguna manera a los contribuyentes de las zonas afectadas, es decir, de las provincias de Manabí en su conjunto y a los contribuyentes de las zonas afectadas de Esmeralda, conforme se establezca en el respectivo decreto ejecutivo. Y en el caso del impuesto al valor agregado, esta contribución solidaria de 2 puntos adicionales será devuelto o compensado este incremento a los contribuyentes afectados por el terremoto, de las zonas afectadas por el terremoto. Queremos nuevamente reiterar nuestro profundo dolor y solidaridad con todos los hermanos de la patria y en este caso con mis coterráneos en Manabí, quienes sufrieron la mayor parte de esta tragedia. El dolor de sus familiares, el dolor de todos quienes han perdido seres queridos, quienes lo han perdido prácticamente todo, su trabajo, su esfuerzo de toda una vida, su vivienda, sus negocios, es el dolor de quienes somos parte de este gobierno, es el dolor de todos los ecuatorianos. Y quiero agradecer profundamente la solidaridad y la unidad que el pueblo ecuatoriano ha demostrado con las víctimas del terremoto. El Ecuador hoy más que nunca saldrá adelante, siempre listo, solidario, unido. Muchas gracias por su atención. Como ha manifestado el señor director del Servicio de Rentas Internas, existen entonces medidas de cortísimo plazo que son extender plazos mientras se aprueba la ley para que las personas puedan tener tranquilidad en que no van a incumplir sus obligaciones tributarias y además exenciones para que no se paguen RICE, renta, ICE, impuestos sobre donaciones, etcétera, una vez que la ley haya sido aprobada por parte de la Asamblea Nacional. Es importante comentar que este marco es parte de un programa bastante más amplio de reactivación social, económica y productiva. Y como decíamos hace un instante, para lograr todo eso, existe todo un equipo de gobierno detrás coordinando acciones desde el Ministerio Coordinador de la Producción, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y sus entidades coordinadas, para llevar adelante otras acciones que permitan que las entidades públicas puedan enfrentar esta coyuntura como se debe hacer. La manera eficiente, la manera más adecuada de organizar la lógica de la acción colectiva, esa lógica de actuar como sociedad en una sociedad moderna, se hace precisamente a través de la acción pública, de la acción del Estado.
Y es por eso que existen un conjunto de acciones adicionales que seguimos conversando estos días con diferentes entidades del sector público y que se darán a conocer conforme se vayan concretando. Por ejemplo, en días pasados dimos a conocer que las personas que tenían un crédito hipotecario con el BIES, aproximadamente 14,000 familias de las zonas afectadas, tienen en este momento la enorme ventaja de tener un seguro que lo que les va a permitir es que no tengan que cubrir con la deuda, una vez además que ha desaparecido en muchos casos su propiedad, y que el IES les reconozca además los valores que aportaron sobre una vivienda, sobre una infraestructura que hoy ya no existe. De la misma manera, el director general del IES, Richard Espinosa, me ha comentado que existe un tratamiento parecido en el crédito quirografario. En el crédito quirografario, las personas que han fallecido no tienen que cancelarlo, no hay que buscar, hay la tranquilidad de que existe esa cobertura para las personas que tuvieron un crédito quirografario, y además para las personas que en este momento, por sus circunstancias, no van a poder cumplir con el crédito quirografario, el BIES está en este momento llevando adelante una lógica que busca cruce de cuentas con recursos que los afiliados normalmente tienen dentro de la entidad, para que no tengan que tener la presión de que en este momento tienen que cumplir con esas obligaciones. Estamos en conversaciones con las diferentes autoridades del sistema financiero, de los diferentes actores, para en los siguientes días poderles informar cómo nos van a apoyar los diferentes sectores privados, popular y solidario, etcétera, en enfrentar esta coyuntura en los territorios. Considero fundamental entonces pedir a la ciudadanía su apoyo en una coyuntura muy compleja para reconstruir el futuro de los más afectados. Muchas gracias. Compañeros, con las preguntas comenzamos con César García de Ecuador TV. Aquí están sus ejemplos. Les pedimos que solo hagamos una pregunta promedio. Ustedes ven que nos son sus compañeros. Por favor, César. Quisiera saber cómo será la distribución una vez que se haya hecho estas recaudaciones, si ya se tiene un plan para destinar esos recursos. Por ejemplo, no sé si en el área de construcción se destinará un monto, en el área de campamentos y atención de damnificados. No sé cuál es la planificación para destinar esos, para que la ciudadanía esté tranquila de que esos fondos van para eso. Efectivamente, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADE, se encuentra en este momento haciendo un levantamiento de la afectación que han sufrido estas zonas en Manabí, en el sur de Esmeraldas, con el apoyo de organismos internacionales. La CEPAL, las Naciones Unidas en este momento se encuentran apoyando a Ecuador para hacer este levantamiento de la afectación que han sufrido estos territorios. Con base en este estudio que está haciendo SEMPLADES, con el apoyo de estos organismos internacionales, vamos a poder tener en pocos días más un primer escenario y más adelante un escenario definitivo de la magnitud de la afectación total. Hemos hablado preliminarmente de cifras de aproximadamente 3 puntos del PIB, por el momento 3.000 millones de dólares, pero con el apoyo de estos organismos vamos a poder puntualizar de manera más detallada cómo se dieron estas afectaciones y cuál es la manera más eficiente de compensarles. Con base en este levantamiento, en este diagnóstico que está haciendo la Secretaría Nacional de Planificación, estos recursos y los recursos adicionales que tenemos gracias a las líneas contingentes que tenemos en este momento como Ecuador y las diferentes asignaciones que podamos seguir realizando, permitirán enfrentar e iniciar este proceso de reconstrucción. Repito, esto es un proceso de largo aliento. Con este gran esfuerzo que vamos a hacer como Ecuador a través de este proyecto de ley, vamos a iniciar un proceso que por demás es un proceso que tomará bastante tiempo, que será bastante largo, pero que tenemos que iniciarlo lo antes posible. La siguiente pregunta, Karen Haro, TC Televisión. Autoridades, buenas tardes. Bueno, yo tengo 2 consultas. La primera es cómo se hará el descuento a los trabajadores o quienes van a aportar a quienes ganan sobre los $1,000, cómo sería el descuento para que se destine esto. Y la segunda pregunta es, no sé si se ha tenido un acercamiento con la banca privada, porque aparte del IES, más bien tienen deudas también con la banca privada. Entonces, si ellos tienen algún pronunciamiento al respecto de cómo se les va a extender el plazo para el pago de las cuotas o los créditos que tienen pendientes, por favor. Bueno, en la primera parte de la pregunta sería, en el caso de los empleados en relación de dependencia, la contribución solidaria
respecto de los sueldos se lo haría a través de sus empleadores, es decir, tal como en la fecha actual se vienen realizando las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, aquellos trabajadores que superan la base desgravada de este impuesto, tienen que mensualmente, lo que le descuentan a sus trabajadores, depositarlos hasta el mes siguiente. En este caso, la medida estaría aprobada, Dios mediante, en el mes de mayo y comenzaría a regir a partir del mes de junio. Es decir, que la contribución que se haga, quienes tengan que hacerlo por un solo mes, se retendría en el mes de julio y se lo pagaría al Servicio de Rentas Internas en el mes de julio. En este caso, alguien que gane entre $1.000 y hasta un valor inferior a $2.000 tendría una contribución por una sola vez de $33. Y en junio se lo retendrían al empleado por hacerlo esto de una manera sencilla, similar como se hace con los aportes al IES, que se lo retienen al empleado en el sueldo y se lo depositan hasta máximo el 15 de cada mes. En este caso, el Servicio de Rentas Internas podría utilizar, esto puede definirse mediante reglamento, el mismo calendario tributario de las retenciones en la fuente, es decir, del 10 al 28 del mes siguiente. Lo que se retenga en junio se pagaría en julio, lo que se retenga en julio se pagaría al SRI en el siguiente mes, que sería agosto. Sobre el segundo tema, estamos manteniendo conversaciones con las entidades del sistema financiero privado y del sistema cooperativo para buscar la mejor manera de atender estas inquietudes. Como estamos en reuniones permanentes con estas personas, tan pronto tengamos una definición por parte de los dos sistemas, se va a comunicar públicamente. La siguiente pregunta, María Elena Arroyo, revista Vistazo. Autoridades, buenas tardes. Sobre el impuesto del 0.9% al patrimonio de personas naturales, por favor, dos inquietudes. Primera, ¿cuál es el universo de contribuyentes? Segunda, ¿cuál es la expectativa de recaudación? Y si se me permite una tercera, ¿cuál es el universo de funcionarios públicos inmersos en este ítem? Gracias. En el caso de la contribución del patrimonio, de acuerdo a la información que tenemos hasta la presente fecha, serían alrededor de 4.100 personas las que deberían hacer esta contribución. Respecto de las personas, servidores públicos, la contribución solidaria, una precisión, la contribución solidaria rige también para empleados del sector privado y también para profesionales o personas naturales que tengan ingresos de otra naturaleza, como quienes realicen actividades empresariales, tengan arrendamientos o perciban dividendos. Así que el universo de contribuyentes, lo más importante es decir que no tienen que hacer esta contribución. La gran mayoría de ciudadanos reciben valores inferiores a los $1.000. Así que quienes tengan ese sueldo o ese ingreso mensual promedio, de acuerdo a lo que se establezca en el proyecto, no tienen que hacer esta contribución ni siquiera por un solo mes. Yo hice la pregunta, pero estábamos hablando de aquel valor que se aplica de 0.9 impuesto al patrimonio de personas naturales que tienen más de $1 millón. 4.100 personas sería aproximadamente el número de personas naturales que tendrían que contribuir con el 0.9% del valor de su patrimonio por una sola vez. ¿Cuál sería la expectativa de recaudación? La expectativa de recaudación sería entre la general, ya la dijimos, sería máximo de $1.000 millones. Por esta obligación tenemos un monto aproximado de $70 millones en el caso de la contribución sobre el patrimonio. La siguiente pregunta, Patricia Sandoval, en Universo. Buenas tardes. Por favor, quisiera saber si se ha pensado, si sería posible que todos estos recursos que se van a recaudar vayan a un fideicomiso para garantizar que todos esos recursos sean dirigidos justamente al tema que compete, que sería el problema del terremoto. Y también quería saber si ustedes consideran que sí podrán bajar los ingresos o algo que ya se acabe el tema del 14%, es decir, en un año. Y sobre el tema de los salarios y la contribución en
tienen que hacer. Quisiera saber si es en base al salario básico que se gana o de pronto a todo lo que se recibe por horas extras La última parte no lo dijo usted. Sí, sí. Okay. Respecto de las dos primeras dudas, la ley contempla que se garantice la transparencia sobre el uso de los procesos para que la gente pueda ver rápidamente y de manera muy sencilla cuánto se ingresó por cada uno de los conceptos y cuánto se va erogando y para qué conceptos se erogan. Entonces, de eso no se preocupen. El mecanismo específico instrumental, existen al menos 10 o 12 mecanismos que incluyen manejos de cuentas, sistemas de contabilidad diferenciados, es decir, hay sistemas operativos bastante transparentes que garantizan el uso más eficiente de los recursos públicos establecidos ya en la legislación. Repito, 14, 15 modalidades distintas. Es un tema más operativo. El concepto sí se va a garantizar en todo momento la transparencia en el ingreso y en el uso de los recursos. La segunda cosa, indudable, tenemos que garantizar que una vez que el IVA, luego de este proceso coyuntural, retorne a su tasa normal, bajen estos 2 puntos, los precios se adapten a esa nueva realidad. Para eso, el Ministerio del Interior y las entidades que controlan los procesos de especulación van a estar trabajando permanentemente. Sobre el tercer punto, le voy a pedir a Leonardo que por favor lo responda. Sí, y es importante, antes de pasar al tercer punto, sobre el segundo punto, que en las facturas se desglosa el valor de la base imponible sin el impuesto. Entonces, es muy importante también que los ciudadanos, en su debido momento, ya cuando esto se aproxime, se anunciará oficialmente si es que se adelanta, pero máximo, como lo ha anunciado el señor presidente, serán hasta 12 meses que dure esta medida temporal del IVA. Oportunamente se tomarán las medidas de información, de prevención para que no haya ningún tipo de abuso, y es decir, una vez que se restituya el 12% del impuesto al valor agregado, los precios tienen que considerar esa reducción. Por eso es muy importante que los ciudadanos en su debido momento estén muy atentos en sus facturas de la base imponible antes de aplicar el IVA. Respecto de su pregunta, se aplicaría sobre el ingreso mensual, excluyendo las horas extraordinarias o suplementarias, que eso es una variable que depende si en alguna circunstancia del tiempo tiene que extender su jornada laboral. Sería sobre el sueldo del trabajador sin considerar las horas extras, pero sí se considerarían otros rubros que son de carácter permanente, en este caso si es que hay una modalidad de comisiones o bonos, pero las horas extras y tampoco fondo de reserva, ni tampoco las utilidades de los trabajadores, tampoco se haría ningún cálculo mensual. Sería el ingreso, prácticamente el ingreso que es considerado permanente. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay trabajadores que solo reciben su sueldo y eventualmente horas extras, las horas extras no, pero hay trabajadores que en su modalidad de contratación tienen beneficios como el sueldo más una comisión que es de carácter permanente. Compañero, reitero el pedido de una sola pregunta por medio, por favor. Alexandra Valencia, Agencia de Auto. Buenas tardes, ministro. Otra de las medidas que anunció anoche el señor presidente fue que tratarían de buscar la venta de activos del Estado. Un poco cuál es el programa, qué tipo de activos estarían dentro del plan vender y si estos incluirían sectores estratégicos, no sé, y centrales hidroeléctricas o alguna participación petrolera, minera. Gracias. Como ustedes saben, el Ecuador es ahora muchísimo más rico que en el pasado. Tenemos muchísimos activos en este momento que son altamente productivos. Hemos podido acceder a tener ahora hidroeléctricas que se están inaugurando a lo largo de este año que tienen altas tasas de rentabilidad y de esa manera mucha infraestructura pública que es importante para la gestión y para recuperar lo antes posible ingresos perdidos por choques externos. También no es desconocido para nadie que en una coyuntura compleja como la que estamos tenemos que optimizar el paquete de activos que tiene el Estado. El Estado, por ejemplo, tiene activos que todavía gestiona de una herencia nefasta de una década atrás, más de una década, 2 décadas atrás, de una crisis bancaria donde terminó con montos importantes de activos por parte del sector privado. Entonces, dentro de un proceso de evaluación ordenado que se está llevando en este momento, estamos
abriendo la posibilidad de que el Estado evalúe dentro de este paquete de activos, me estoy refiriendo, cuál es la manera más eficiente para poderlos pasar, vender, para tener recursos para enfrentar la coyuntura. Es lo más lógico en una coyuntura de este tipo. Respecto de los activos específicos que se llevarán adelante, existe todo un procedimiento que se tiene que llevar adelante. Una vez que se concluye ese procedimiento, estaremos gustosos de darles información con más detalle. ¿Pero estarán sectores estratégicos, hidroeléctricas? Le repito, en este momento, la manera como se lleva adelante un proceso de este tipo es básicamente entender cuáles son los activos que no son indispensables para la gestión pública, y una vez que con este mapeo se evidencian qué activos pueden ser susceptibles de enajenación, se lleva adelante un conjunto de procesos que nos permiten en el momento oportuno anunciar qué activos podríamos estar pendientes. La siguiente pregunta es Javier Montenegro, del Expreso. Gracias. Primero, quisiera saber si es posible que nos ayuden desglosando cuánto ingresaría por cada uno de los tributos adicionales que se van a grabar, porque estimados iniciales hablaban de 950 millones solo en IVA, por ejemplo. Entonces, sí quisiera saber cuáles por cada uno, por utilidades, por salarios, cuáles son los estimados que tienen por rubro. También saber, por ejemplo, el tema de la devolución del IVA que se hará en estas zonas, cómo se va a hacer la devolución del IVA y qué pasa si, por ejemplo, yo voy a comprar allá y tengo una factura de allá, se me devuelve el IVA, no se corre el riesgo de la especulación un poco por comprar en las zonas de allá para evitar el 14%. Y precisiones nada más puntuales. Y en el tema práctico, las personas que acabaron de imprimir sus facturas con 12%, ¿tienen que volver a imprimir con el 14%? ¿O se puede hacer, se tacha? ¿Cómo funciona eso ya por el tema de la legalidad que tiene una factura? Y el lunes se firmó un crédito por $2.000 millones con China. ¿Parte de ese dinero se puede usar en esto o para qué se va a usar los 1.500 millones que son de libre disponibilidad, por ejemplo? ¿Quieren iniciar esto con los aspectos tributarios? Bueno, sí. Por la inquietud que usted manifestaba de la aplicabilidad para la no afectación a los habitantes de Manabí y de la zona afectada del sur de Esmeraldas, se estableció un mecanismo de devolución o compensación que va a ser simplificado. Vamos a hacer todo lo posible para que este mecanismo sea prácticamente inmediato, un mecanismo de reintegro o de compensación muy ágil, muy simple, y en este caso lo aplicaríamos en función del lugar de residencia. Es para cubrir las legítimas necesidades, las justas necesidades de las personas de las zonas afectadas. Es decir, si usted, en el ejemplo que usted ponía, si se aplicara una exención en las zonas afectadas, ahí sí la persona que va desde otro lado a comprar aplicaría esa tarifa. Pero en este caso se facturaría con el 14% y al ciudadano, al beneficiario, a quien paga el impuesto de valor agregado del servicio de renta interna, a través de un procedimiento simplificado y ágil, le reintegraría sus consumos realizados durante cada mes. Y en el caso de la factura, que usted preguntaba este detalle, eso podemos establecer mediante una resolución, una vez que ya entre en vigencia o previo a que entre en vigencia la medida, que sería a partir, si su aprobación se da en mayo, tal como sería tratado como un proyecto económico urgente, aplicaría desde el mes de junio. Oportunamente se anunciaría, para darle la validez legal, de que no tienen que cambiar sus facturas en la parte donde dice la tarifa del IVA. Simplemente tienen que calcular la tarifa correspondiente del 14% y tendrá valor legal sin ningún tipo de afectación para el consumidor o para la empresa emisora. El desglose y China. ¿Quieren hablar de desglose? Yo hablo de China. Ya, sí. Bueno, habíamos hablado de 70 millones aproximadamente del caso del patrimonio y personas naturales, alrededor de 160 millones en el caso de la contribución solidaria sobre utilidades. En el caso de la contribución solidaria por las remuneraciones o los ingresos
mensuales de trabajadores y de otras personas naturales, alrededor de 86 millones de dólares. En el caso de la contribución solidaria por concepto de IVA, ya descontado las devoluciones que serían a la provincia de Manabí y en la zona afectada de Esmeraldas, un valor aproximado de 720 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de 1.000 millones de dólares, pero el rango está establecido, esto está estimado siempre y cuando la medida dure. En el caso, aquí hay dos tipos de medidas. Las contribuciones solidarias son por una sola vez, y en el caso del IVA es una contribución temporal de máximo 12 meses. Es decir, que si se reduce a 7 o a 8 meses, podríamos tener una recaudación inferior en 300 a 350 millones de dólares. Verónica Rivadeneira, Telesur, por favor, una sola pregunta. Se firmaron aproximadamente los 1.000 millones de dólares, 1.500 millones de libre disponibilidad. El destino de los recursos, dado que estaban presupuestados, son financiar las asignaciones de inversión pública dentro del presupuesto general del Estado. Toda asignación dentro del presupuesto general del Estado en el marco de un decreto de emergencia pueden usarse a cubrir los fines de la emergencia, salvo los destinados a educación y salud. Ahora sí, Verónica Rivadeneira, una pregunta, por favor, compañeros. ¿Se podrían explicar el tema del seguro de las viviendas a 2.000 familias o muchas familias? ¿Qué ocurre? ¿Les devuelven el dinero? ¿Les dan un dinero a casa? ¿Quería saber cómo funciona este mecanismo para estos ciudadanos? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la entidad más importante en términos de crédito hipotecario en el Ecuador. El BIES, el Banco del IES, lleva aproximadamente entre el 65 y el 70%, dependiendo del año, de los créditos que destina el sistema financiero nacional hacia vivienda. Siendo una institución tan importante, tiene una enorme ventaja. Ha contratado como parte del proceso seguros de desgravamen, seguros contra daño de la infraestructura. ¿Qué implica esto básicamente? Supongamos que alguien fallece como resultado de estos terremotos. Automáticamente sería terrible que una persona, además de que tiene el dolor de haber perdido un ser querido, tenga que cubrir con una infraestructura que seguramente ya no existe como resultado del terremoto. ¿Cómo opera? Las personas que han sido víctimas de este infortunio, de esta tragedia, pueden hacer la solicitud al BIES para que el Banco del IES analice inmediatamente el caso. Se verifica básicamente que la infraestructura que estuvo dentro de los afectados de esta tragedia, y como resultado de eso se procede a dos cosas. La primera, como existe desgravamen, si alguien fallece obviamente no tiene que cancelar nada, pero además si la infraestructura está destruida, está dañada, lo que hace el BIES es ejecuta el seguro, y no solo que no le toca pagar nada, sino que además le devuelve, le acredita nuevamente el valor de lo que ha pagado como resultado de aportes para su vivienda. Esto es una cosa tremendamente importante para las personas que han sido afectadas por esta coyuntura, porque ustedes entenderán que aparte de todo el dolor que sufren y de la complicada situación que enfrentan estas provincias, tener encima más que atender un empréstito debe ser algo terrible. Por eso el Estado lo ha pensado así, y estas 14.000 familias aproximadamente van a ser beneficiarias de este seguro. Vanessa Silva, en Telegram. Buenas tardes, autoridades. Me gustaría precisar en algo. Sobre el desglose de los pagos por la contribución de un día de trabajo, me gustaría precisar cómo va a ser esto. O sea, entiendo que por $1.000 se pagaría alrededor de unos $33. Por 2.000 serían, ¿cuántos? 67. Quizás desglosar un poco así, durante cuánto tiempo, y un número exacto de cuántas personas contribuirían a esto, entendiendo lo que ustedes dijeron, que la mayoría de parte de ecuatorianos ganan remuneraciones inferiores a los $1.000. Gracias. Sí, perdón, y también quienes reciban más de $5.000, ¿cómo sería el proceso? Bueno, en el caso del número de meses de contribución, es importante aclarar el concepto. Se establece para todos el equivalente a un día de remuneración o un día del valor de su ingreso mensual promedio, para los que no reciben un sueldo fijo. Para quienes reciban un sueldo fijo es un día, es decir, su sueldo de su ingreso mensual, es decir, su sueldo se divide para 30. En este caso, el valor de quienes reciban $1.000 de aporte de contribución solidaria sería de $33. En el caso de alguien que reciba
$2.000, pagaría $33, algo más de $33, pero durante 2 meses. Y en el caso de alguien que reciba $3.000, tendría una contribución mensual, en este caso de $100, pero su contribución total sería de 300, es decir, sería el equivalente a $100 mensuales durante 3 meses. Aproximadamente en porcentaje, si lo divide 100 para 30 días, le va a dar un 3,33% del ingreso mensual. Lo que cambia es el número de meses de contribución. En el ejemplo que usted me pregunta, alguien que recibe $5.000 contribuirá por cada mes y durante 5 meses con $167, dando una contribución total diferida en 5 periodos de $835. ¿Y cuántas personas contribuirían en total en esta cantidad? O sea, en total desde los 1.000 hasta los 5.000, ¿cuántos contribuyentes estarían contemplados? Estaríamos hablando de alrededor de, déjeme ver si tenemos la cifra acá. Le compartimos la cifra porque, como ustedes podrán comprender, este es un proyecto que recién se ha anunciado. En el caso de las personas que tienen un ingreso fijo, es mucho más fácil. Quienes reciben ingresos de otra naturaleza, tenemos que estimarlo. Ya estas estimaciones las tendremos el día de hoy, y antes de la remisión del proyecto se anunciará a toda la ciudadanía cuáles serían el número de contribuyentes por cada tipo de contribución. Pero en este caso se garantiza que la gran mayoría de ecuatorianos que reciben un ingreso, sea por remuneración o por cualquier otro tipo de fuente, reciben menos de $1.000 y no estarían afectados por esta medida. Alberto Araujo, Buenas tardes, señor gerente. En primer lugar, quiero preguntar sobre el tema del patrimonio. No sé si el impuesto es sobre el patrimonio bruto o patrimonio neto, porque algunos expertos nos decían si es que es neto, pues una persona que sé que tiene $1 millón en activos, pero tiene $1 millón en pasivos, pues tiene 0 y el final no le cobra nada. Y una segunda pregunta que también algunos doctores nos han compartido es respecto a si en este momento de sacrificio que todos los ecuatorianos tenemos que contribuir, también el Estado va a entrar en un plan de austeridad y de recortes y contribuir también para la emergencia. Gracias. Respecto del concepto de patrimonio, hay una ecuación contable básica que activo menos pasivo es igual al patrimonio. Es decir, que si una persona tiene $1 millón en activos, pero basta que tenga, en este caso, un ejemplo, $100.000 de pasivos, no pagaría esta contribución. Sí se restan los pasivos. María Grecia Costa. Solo sobre el segundo punto, rápidamente, el Ecuador ha hecho el ajuste fiscal por el lado del gasto más importante de toda la región. Hasta el momento hemos ajustado aproximadamente $6.000 millones, 6 puntos del PIB. Obviamente, si es que hay que hacer ajustes adicionales dentro de un marco de política responsable fiscal, se llevarán adelante. María Grecia Costa tiene las horas. Muchas gracias. Básicamente, ¿podríamos ya cuantificar en este punto a cuánto ascienden las pérdidas en todas las zonas de desastre tras el terremoto? En el tema de del crédito de los organismos multilaterales, ¿cuáles son las condiciones para darnos estos créditos? Entiendo son $120. Y básicamente, retomando la pregunta de Alberto, ¿qué más hará el gobierno? ¿Qué dejará de hacer? ¿Por dónde vendrían los recortes? Y el presidente también sacó un decreto sobre el tema de las requisiciones. Exactamente sobre las requisiciones, ¿en qué ámbito se podrían aplicar? ¿Cuál es el límite? Gracias. Pido disculpas si me olvido de algo, por favor recuerden. Cuantificación de los daños, esperamos tener una cuantificación preliminar con el apoyo de CEPAL y Naciones Unidas relativamente rápido en los siguientes días, una primera, una definitiva seguramente en algunas semanas. La estimación preliminar que se ha realizado hasta el momento habla de como de alrededor de $3.000 millones, 3 puntos del PIB, pero esta cifra podría variar una vez que tengamos más detalle de las informaciones que estamos llevando adelante. El Estado lleva adelante, como le digo, todos los procesos que son necesarios para garantizar sostenibilidad y poder enfrentar esta crisis. Cuando uno habla de
las afectaciones humanitarias que han tenido las personas que han tenido que enfrentar esta coyuntura compleja, que no tienen vivienda, que no tienen alimentación, etcétera. Tenemos afortunadamente, como le dije, 650 millones de dólares en recursos de líneas contingentes. ¿Cómo uno puede acceder a recursos de estas líneas? Básicamente, los procedimientos son que iniciemos una emergencia, que iniciemos un proceso donde se requiera atención humanitaria emergente, porque para ahí inicia. Entonces, eso ya se ha cumplido. Ustedes conocen que ya pasamos una fase, la primera fase de esta coyuntura, que es un proceso de atención humanitaria. Con eso, los multilaterales ya han activado los recursos, y lo que va a pasar básicamente es que en las siguientes semanas se van a ir desembolsando y van a irse reponiendo recursos que se han puesto desde el Estado para atender la coyuntura. Para las condiciones de pago, normalmente los multilaterales tienen condiciones muy blandas. Dependiendo del crédito, estamos hablando de tasas de interés de menos del 1% en algunos casos, o alrededor del 1% en otros. Y los plazos, yo podría decir que los más cortos serán de alrededor de 5 años, y hay plazos de 15, 20 años, dependiendo de la entidad. Ministro, sobre el tema de las requisiciones, ¿cuál es el alcance de esto? La requisición, y voy a permitirme aquí comentarle que yo no soy experto en el tema, que otros compañeros míos del gobierno le van a poder ayudar, pero el concepto es que en una situación de emergencia el Estado puede llevar adelante un proceso de requisición. Es una medida de última instancia, y es cuando se imponen circunstancias imponderables. Son las autoridades de cada uno de los sectores quienes juzgan si es que hubiera este imponderable, esta situación extraordinaria que permite llevar adelante un proceso de este tipo. Para más información, quien puede explicarlo con mucho más detalle es la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Últimas preguntas, Carlos Proaño, Radio Ciudadano. Señor director, señor ministro, muy buenas tardes. En el proyecto de reforma tributaria que se discute en la Asamblea Nacional, se planteaba una reducción del 2% en el IVA. Ahora se plantea un aumento del 2% en el IVA. Si tomamos en cuenta que lo anterior era como una retribución por el uso de medios electrónicos de pago, esto significa que quienes utilicen medios electrónicos de pago terminarán pagando el 12% del IVA, y al mismo tiempo se incentivaría el uso de este mecanismo. Gracias. Recordemos que las medidas, las decisiones de política pública que estamos implementando en este momento son de una sola vez, son por una sola vez o son por un periodo determinado de tiempo, como en el caso del IVA. Efectivamente, durante el periodo de aplicación del IVA, con estos 2 puntos adicionales, el pago con medios ordinarios son 14%, con medios digitales hay este incentivo de hasta 2 puntos, lo que implica que si una persona de todas maneras utiliza medios digitales, tendría este beneficio de los 2 puntos y regresaría a la tasa. La próxima pregunta, Sara Darín, Cámara de Solo es una precisión, ministro. Se dijo que la reconstrucción del país va a tardar varios años. ¿Por qué entonces el IVA es temporal? El tema de los 2 puntos de inflación temporales sobre la base de que se tomó esa decisión, si es que va a ser una cosa de varios años La cantidad de recursos, la cantidad de apoyo, la cantidad de esfuerzos que vamos a necesitar para poder garantizar una recuperación total de las provincias va a tardar muchísimo tiempo. Pero hay que empezar lo antes posible, y la mejor manera de hacerlo es primero con el apoyo de todos los ecuatorianos. Agradecemos profundamente la solidaridad de todos los ecuatorianos en esta coyuntura. La segunda cosa es que la mejor manera de ayudar a nuestro país es precisamente, por ejemplo, las personas que de afuera quieren apoyarnos haciendo también turismo en el Ecuador. Yo creo que es un momento extremadamente importante para el país y hay que iniciar lo antes posible. Con estos esfuerzos que vamos a hacer todos los ecuatorianos, es necesario arrancar con un proceso de la manera lo antes posible. Esto es para darle el primer impulso, esto es para darle el primer impulso a toda la acción que tenemos que dar, porque en una coyuntura compleja necesitamos recursos adicionales para iniciar. Una vez que hayamos iniciado, una vez que se existe una escala mínima de reconstrucción, creemos que la situación va a poder ser un poco más fácil. Lo importante aquí, y esto es tremendamente importante que se entienda, reconstruir ciudades enteras no se hace de la noche a la mañana.
Tenemos ciudades donde hemos tenido pérdidas de infraestructura del 70, 75, 80, 85% de la infraestructura. Entonces, tratar de volver al estado inicial antes del terremoto va a tomar bastante tiempo, pero hay que iniciarlo lo antes posible. Muchas gracias, compañeros, por venir a la prensa y por la información que puedan dar. Muchas gracias a todas y todos.